tiempos. Eh, y es tan importante la unidad que quiero rápidamente hablarles de que Dios mismo es unidad. Cuando hablamos de Dios tenemos que hablar de la Trinidad, ¿ya? Mateo 28, ¿no es cierto? 19 dice, y haced discípulos a todas las naciones, predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predicando, bautizándoles, perdón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la última parte del verso. Y habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es necesario. Hebreos 1, 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pareciera un trabalengua, pero está hablando de que Jesús, ¿no es cierto?, quien dio su vida por nosotros, dice que es el cual siendo el resplandor de la gloria, Él es el resplandor de la gloria de Dios, dice, y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder. Es diciendo que Jesús es de la misma sustancia que Dios, de la misma naturaleza de Dios, una naturaleza divina. Jesús es Dios. Y hablamos de esta Trinidad como tres personas, ¿no es cierto? Al igual que Juan, ¿no es cierto? Uno, ¿no es cierto? Y en el principio era Dios, ¿no es cierto? Y el verbo, ¿no es cierto? Era Dios. Y sin él nada se hubiese creado. Entonces vemos cómo esta Trinidad es la unidad. Tres personas en un mismo Dios. Se habla de tres hipóstasis con una misma sustancia. Tres personas. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, eh, vemos que Dios es uno. Es una unidad, tres personas unidas, completa, profunda y potentemente unidas. ¿Ya? Y la misma palabra entonces nos dice que nosotros debemos ser unidos. Dice que debemos vestirnos de amor porque ese es el vínculo perfecto. Y también Colosenses 3 nos dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Bueno, ese es Colosenses 3 porque el vínculo perfecto, pero Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y quiero leerles ya para ir finalizando. Quizás me voy a pasar un poquitito, me dijeron que hasta media hora de predicación, pero creo que es necesario. Mateo 11, que es como introduje este texto, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, ese era Jesús, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, y el 23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades, serás abatida porque si en Sodoma se hubiese hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Claramente, y todos estos textos nos hablan de que no hubo arrepentimiento cuando Dios mostró su poder a través de Jesucristo. No hubo arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta después? Mateo 11 del 25 hasta en adelante. La respuesta de Jesús acerca de estas ciudades y la enseñanza que da a sus discípulos. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. Cuando leemos este texto es Jesús respondiendo dando una respuesta y una enseñanza acerca de lo que había pasado con estas ciudades. Estas ciudades que estuvo a las puertas de este avivamiento espiritual porque iban a nacer de nuevo si se arrepentían. Y no pasó. Y no pasó porque no hubo este arrepentimiento. Pero dice acá, te alabo, Señor, porque estos secretos, se los diste no a los sabios, sino que a los niños. Y no a los niños literalmente, a los niños porque sí, sino a aquellos que son como niños. Y no se refiere a cualquier característica de niños, sino que a aquellos que reconocen su pobreza, su necesidad, reconocen en humildad o reconocen eh, su fragilidad, tan frágiles que necesitan al Señor, como aquellos que dicen, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. Bienaventurados los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Así dicen los dos textos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, debemos entender que a quienes se le ha revelado esto es a los niños, a los que son necesitados, a los pobres, reconociendo la pobreza del espíritu, reconociendo a aquellos que reconocen que son pecadores, a aquellos que reconocen su maldad, a aquellos que reconocen que no están cerca del Señor. Y en este pesar tan grande de reconocer nuestro pecado, de reconocer que no vamos por el camino correcto, es donde el Señor nos dice, venid a mí los cansados, cansados de esta vida, cansados de vivir como vivimos, dice, para recibir descanso. ¿No es cierto? Quitarnos ese yugo tan grande del pecado para llevar el yugo del perdón del Señor. ¿No es cierto? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando yo llevo, ¿no es cierto?, pecado en mi vida, me siento tan pesado, tan mal. Pero cuando alcanzo perdón del Señor, es ahí donde realmente todo está bien. Puedo sentir la paz, puedo sentir el amor, el cariño, esa ligereza de llevar el yugo del Señor. Hermanos, si hablamos de avivamiento, las raíces de esto, es el arrepentimiento para volver a la obediencia al Señor. Así que hermanos, no olvidemos esto. Y si el Señor nos está hablando de la unidad, tal vez es por algo. Examinémonos, arrepintámonos y cambiemos el camino para que el Señor así haga la obra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que usted haga esta obra. Si usted realmente quiere avivamiento en nuestras vidas, solo usted puede iniciarlo, no depende de nadie. Pero lo que sí, permítanos a nosotros volver a usted y arrepentirnos, Señor. Y si falta unidad, denosla. Gracias, Señor. Perdónenos, Padre, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y ayúdenos. En el nombre de Jesús, bendiga, Señor, a la iglesia, Padre mío. Bendiga, Padre mío, a la primera iglesia bautista, Señor, de Coquimbo. Y le doy gracias por la oportunidad de poder predicar. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Saludos.